Un saludo una vez más a todos ustedes. Este es el complemento del mensaje número 68, que es la conclusión de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 22. Debido a que tuvimos problemas de conectividad con la transmisión, nos hicieron falta pues los últimos versículos, más o menos 20-25 minutos. Entonces vamos a concluir este mensaje complementando lo que nos hizo falta. Vamos entonces a Apocalipsis, capítulo 22, y estábamos en el versículo 17, en el tema el anhelo manifiesto por su venida, y le vemos ahí en el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bien, en cuanto a esto, entonces podemos ver que el Señor hizo este ofrecimiento también en el capítulo 21, versículo 6, cuando también había dicho en la segunda parte de ese versículo, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero aquí en el capítulo 22 está haciendo el Señor aún mucho más directo, es decir, el que quiera que venga, ¿no? Entonces también habíamos hablado de un agua de vida, un río limpio de agua de vida, en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Y pues habíamos dicho que el agua hace referencia, pues en primer lugar, a la persona del Señor Jesucristo. El agua, habíamos dicho que nos muestra pues la dependencia del ser humano a esta. Por eso se le dice el líquido vital, hablando en términos físicos, en términos biológicos. El ser humano puede vivir no sé cuántos días sin alimento, no sé si 14 días, pero sin agua llega a vivir mucho menos. Por eso se le dice líquido vital. Entonces el agua hace referencia a la necesidad primaria del ser humano en cuanto a lo físico, y esta analogía entonces es también aplicada espiritualmente hablando. Por eso el Señor Jesús es descrito como el agua de vida o la fuente del agua de vida, porque Él realmente satisface nuestras más profundas necesidades espirituales. De Él viene nuestro bienestar y nuestro sustento para vivir, pero hablamos de la vida espiritual, la que permanece, ¿no? Entonces, el Señor se ha descrito en la Escritura y particularmente en el Evangelio de Juan, se describe como el agua de la vida o la fuente del agua de la vida. Eso lo encontramos en pasajes tan conocidos como Juan capítulo 4, versículo 10. Dice allí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y también en el versículo 13 y 14 del mismo capítulo 4, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces hablamos del Señor Jesús como la fuente del agua de la vida. En Juan capítulo 6, versículo 35, dice el Señor, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y otro pasaje en el capítulo 7 también muy conocido, dice el versículo 37 al versículo 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vemos cómo Apocalipsis y Juan guardan esa relación. Precisamente es el propio apóstol Juan el que escribe, inspirado por el Espíritu, claro está, estos dos libros de la Biblia, y habla de esa revelación específica del agua de la vida. Ahora, además de Juan, quiero citar al apóstol Pablo, que en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, también hablándonos respecto al Señor Jesús como la fuente del agua de la vida,
Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto nos recuerda aquella canción, aquella alabanza que dice: Cristo es la peña de Oreb, que está brotando agua de vida. Esa peña que fue, por así decirlo, herida para que brotase agua de vida. Entonces vemos que el agua hace referencia a la necesidad espiritual, en este caso, y solo Jesús puede suplir verdaderamente la necesidad espiritual y darle verdadera vida al ser humano, a los que creen. Esto en contraste con la insatisfacción humana, que de manera constante pues ha estado en el ser humano en todas las épocas, ¿no? Y esto es producto de no acudir al Señor y tratar de saciarse por sus propios medios o tratar de saciarse en el pecado. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice al respecto: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces aquí también pues vemos que el ser humano, al buscar saciarse en otro tipo de fuentes no confiables, contaminadas y en últimas insuficientes, pues no va a tener esa satisfacción que tendrá al acercarse al Hijo de Dios. Entonces vemos que el agua de la vida es la persona del Señor Jesucristo, y por quien a su vez tenemos nosotros acceso a ese río de agua limpia y esa agua de vida que es descrita en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 y versículo 2. Vamos a hablar ahora pues de la advertencia pues al tratar de añadir o quitar palabras al libro. Dice el versículo 18 y el versículo 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bien, esta advertencia, pues la advertencia para que no se añada o no se quiten palabras a lo que Dios ha dicho y a lo que ha dejado consignado o escrito a través de sus siervos, también está en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en pasajes como en Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, donde el Señor también, allí dirigiéndose al pueblo por medio de Moisés, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. De manera similar, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, dice el Señor: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, vemos la advertencia del Señor desde el principio de la Escritura. En Proverbios capítulo 30, versículo 6, también el Señor, refiriéndose a esto, dice en Proverbios capítulo 30, versículo 6: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Jeremías capítulo 26, versículo 2, le dice el Señor a Jeremías: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Entonces esta advertencia pues parece ser dada pues por Juan, pero también algunos comentaristas pues afirman que es el Señor Jesucristo que continúa hablando desde versículos anteriores. Pero sea como sea, podemos claramente ver que es el Señor el que inspira este mensaje, y ya sea de manera directa o a través de su siervo Juan, pues nos esté diciendo, ¿no? Pero el mensaje es claro: a no añadir y tampoco quitar. Entonces, ¿qué estamos viendo en este pasaje? Este es un llamado para que nosotros seamos fieles y seamos responsables
con la revelación que se nos ha dado. Repito, esta es una advertencia para que el pueblo de Dios, para que las personas seamos fieles y responsables con la revelación que se nos ha dado. Y yo creo que esto por extensión lo podemos aplicar a que es un llamado práctico a no creer en revelaciones extrabíblicas, es decir, más allá de lo que está escrito en Génesis y Apocalipsis. Yo creo que la escritura es suficiente. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2 o capítulo 1, no recuerdo, donde dice, tenemos la palabra profética más segura. Es capítulo 1. Capítulo 1 dice, a la cual si ponéis atención a ella, hacéis bien. Específicamente, estoy citando 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Entonces dice, de ahí en adelante, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, el canon bíblico prácticamente se cierra con Apocalipsis, que es pues precisamente el libro que estamos considerando. Y esto es sano para la iglesia. Yo creo que a lo largo de la historia de la iglesia, cuando se le trata de añadir a la escritura, o cuando hay personas que dicen tener revelaciones extrabíblicas, eso no termina bien. Eso desemboca en falsas enseñanzas, en todo tipo pues, de desviaciones. No solamente en la doctrina, sino también en la conducta. Entonces, yo creo que no podemos ni añadir ni quitar a la escritura, y todo lo que hablemos debe ser conforme a lo que diga la escritura. Es lo más sano, ¿sí? Para evitar pues todo tipo de enseñanzas falsas o de experiencias muchas veces subjetivas. Bien, entonces dice que si alguien añade, pues también Dios traerá sobre las plagas que están en este libro. Nada más y nada menos la serie de juicios que habíamos visto de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira. Y por otra parte, Dios quitará su parte del libro de la vida, si alguien quita de las palabras de este libro. Dice la Nueva Versión Internacional, si alguno quita las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Entonces, ¿qué significa quitar las palabras de este libro? Creo que puede hacer referencia al hecho de no aceptarlas, o no enseñarlas, o no obedecerlas. Esto sería en última instancia como ignorarlas, así como si no estuviesen escritas. Entonces, de esa manera se le está sustrayendo al contenido del libro. El comentario de la Biblia Plenitud, por ejemplo, se refiere a quienes intencionalmente tergiversan el mensaje de este libro. Es otra forma de quitar las palabras del libro, y también sería como rechazar la inspiración de las escrituras, ¿no? Algunos interpretan este versículo, y leído de manera particular en la Reina Valera, donde dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Como si esto, o algunos creen o interpretan esto, como si hubiese la posibilidad de perder la salvación, o que Dios, una vez habiendo anotado a alguien, pues no es suficiente seguridad que lo anote, porque lo puede borrar en cualquier momento. Algunos se basan en pasajes, por ejemplo, como Éxodo capítulo 32, del versículo 32 al versículo 33. Éxodo 32, versículo 32 al 33, donde dice allí, en el contexto pues que se está hablando allí, es que el pueblo había pecado haciéndose un becerro de oro y adorándolo. Entonces Dios había determinado destruirlos, pero Moisés intercede, ¿no? Moisés intercede y dice en el versículo 32 que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Algunos creen pues que alguien puede ser anotado y luego raído o quitado del libro. Ya vamos a hablar al respecto, pero cito también otro pasaje que algunos creen que es una indicación a que Dios puede borrar, y yo creo que es todo lo contrario, es decir, el versículo que algunos apuntan para decir que sí puede borrar
y con esto pues perderse la salvación. Pues es Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Resulta que en la iglesia, bueno, está hablando a la iglesia de Sardis, y en la ciudad de Sardis, aquellas personas desagradables que no eran gratas o que habían hecho algo malo, pues eran quitadas del registro del libro de la ciudad. Entonces esto era una costumbre que pues se daba allí, pero no era así o no iba a ser así con aquellos a quienes el Señor pues anotara en el libro de la vida. Dice que no iba a borrar su nombre del libro de la vida, y esa es la seguridad de un creyente. Lo que pasa es que nosotros a veces interpretamos esta enseñanza a la luz de la experiencia nuestra, es decir, lo que vemos en otras personas. A veces pareciese que hay personas que se salvaron, pero que de un momento para atrás, al retroceder, pues entonces ya perdieron su salvación. Y yo creo que en la soberanía de Dios, Dios no nos ha, digamos, dado un filtro, es decir, no nos está poniendo a buscar o interpretar quién tiene o quién no tiene la salvación, que es en el error que caen muchos, ¿cierto? Esto es un asunto que le compete a Dios. Como decía Miguel Rosell en alguna ocasión, desde el punto de vista de nosotros, pareciese que la salvación de alguien se perdiera, pero desde el punto de vista de Dios, que ya vamos a citarlo bíblicamente, pues nunca han formado parte de o nunca han estado en el libro de la vida, aunque hayan tenido una conversión superficial o una aparente conversión. De eso pues ya vamos a hablar. Entonces, estos pasajes, lejos de hacer creer que alguien puede ser raído del libro, alguien puede ser quitado, pues más bien nos dan es la seguridad. El Señor mismo dice en Éxodo: a quien pecare contra mí, a ese yo voy a raer. Es decir, en otras palabras, no le voy a dejar participar de ese libro. Es, pues yo creo que absurdo pensar que Dios ande con lápiz y con borrador, ¿cierto? Anotando y borrando. Entonces hablaríamos de que Dios constantemente se equivoca, porque está anotando y borrando. Yo no creo que Dios esté con un lápiz y con un borrador, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura. Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, si ustedes se pueden dar cuenta en la traducción que estamos citando acá, en Reina Valera dice parte del libro de la vida, pero en la Nueva Versión Internacional dice su parte del árbol de la vida, es decir, cambia la traducción. En un lado el libro, en otro lado es árbol. Y aunque hay cierta relación, porque de hecho, ¿de dónde vienen los libros? Los libros vienen, y las hojas pues vienen y son extraídas de la madera, y la madera pues se extrae de los árboles. Aunque hay cierta relación, pues vemos que para la interpretación del pasaje pues es importante hacer la diferencia. Resulta que en los manuscritos más antiguos y los más confiables no aparece la palabra libro, sino la palabra árbol. De hecho, esa misma palabra que aparece ahí es la misma que en otros pasajes hace referencia al madero en donde murió el Señor Jesucristo. Esta misma palabra que estamos encontrando acá. Por lo cual nos comenta Jamieson Fawcett Brown lo siguiente. Dice: ninguno de los manuscritos tiene libro. El manuscrito A, el B, Aleph, Siriaca y Cóptica dicen: quitará su parte o porción del árbol de la vida. Es decir, le va a privar de la participación en el árbol de la vida y de las cosas, ¿sí? No va a ocurrir tal como una persona que esté en la Nueva Jerusalén y peque, y Dios: ay no, lo voy a sacar, usted no, me equivoqué, usted no debía estar acá. No, eso no va a suceder, ni siquiera los impíos van a participar de ello, ¿cierto? Porque antes de la creación de los nuevos cielos o el establecimiento de la nueva creación, ya ocurrió el juicio final. Es decir, ya no va a haber, los impíos no van a tener parte o no van a disfrutar de la nueva creación. Entonces, en otras palabras, está diciendo que el que añada, Dios añadirá su parte en las plagas, pero si le quita, pues Dios va a quitar su participación del árbol de la vida. ¿Sí? Esto no tiene que ver con haber sido anotado y luego borrado, simplemente no van a participar. Entonces, por lo que leemos en la Escritura, pues estamos viendo,
¿cierto? Que esto hace referencia a que esas personas, ¿cierto? Perdieron toda participación de la cual tuvieron oportunidad, pero deliberadamente rechazaron. Dios ha proclamado, ha hecho un llamamiento general a todos los seres humanos, pero muchos, la mayoría, como dice la Escritura, los que van por el camino ancho, ¿cierto? Pues han rechazado. Entonces, por lo que leemos en la Escritura, pues podemos ver que esto hace referencia o a estas personas que quitan, pues son aquellas personas que nunca tuvieron parte en el libro de la vida. Si tradujese allí el libro, pero ya dijimos que la traducción más precisa es árbol. Y que además este es un asunto que solo Dios sabe y se sabrá en su momento. En alguna ocasión acusaban a Spurgeon, al príncipe de los predicadores, porque Spurgeon pues él predicaba y evangelizaba, pero algunos decían, bueno, pero si usted habla de que la salvación no se pierde y que hay unos para salvación, otros para condenación, entonces ¿para qué evangeliza? Y Spurgeon dijo, el Señor me llamó a predicar el evangelio, no a mirarle a cada persona si tenía la etiqueta de salvo o de perdido. Eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, quizá desde nuestro punto de vista, repito, parece que hay personas que fueron salvas, pero que después de un tiempo se apartan. Sin embargo, estas personas finalmente, si no regresan estando en vida, eso evidencia que nunca se convirtieron en realidad. Por eso no podemos juzgar a una persona desde acá. Claro, los hechos hablan de la conducta de una persona, pero no podemos decir definitivamente esta persona es condenada. Va rumbo a la condenación, pero toda oportunidad desaparece cuando la persona muere. Y entonces allí, pues sí podríamos tener de pronto un indicio más claro. Pero mientras estemos vivos, ¿cierto? Pues hay oportunidad para que una persona pues se salve. Por eso no podemos estigmatizar. O sea, no podemos ir a los dos extremos. A decir que una persona, no, ya salva, siempre salva, puede vivir como quiera. No, tampoco. Los verdaderos salvos perseveran. ¿Sí? O sea, la seguridad de salvación no es una doctrina que esté promoviendo el pecado. Todo lo contrario, los que están seguros de esa verdad perseveran. Y para aquellos que pecan, ¿cierto? Pues si continúan en esa condición, pues evidencian que nunca se convirtieron en realidad. Y el pasaje que creo que es concluyente al respecto, ¿sí? De aquellas personas que en realidad nunca fueron anotadas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al versículo 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, aunque hagan parte de un grupo, aunque incluso enseñen, hagan parte de algún ministerio físicamente y participen de, por así decirlo, y entiéndamelo desde el buen sentido, hayan participado de la liturgia, hayan participado de las reuniones y de todo lo que se realiza en la iglesia, en la congregación, pues eso no significa que automáticamente sean salvos, ¿no? Aquí dice que estuvieron por un tiempo, pero salieron, ¿cierto? Y dice que si fueran de nosotros habían permanecido. Entonces una verdadera evidencia de la salvación, de la seguridad de la salvación es la permanencia, ¿sí? Bien, y con esto pasamos al último pues subtema, que es la despedida. Versículos 20 al versículo 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Una vez más, el Señor entonces diciéndonos que regresa pronto. Ya lo he enfatizado, lo dijo en el versículo 7, lo dijo en el versículo 12 y ahora una vez más en el versículo 20. 3 veces en el capítulo 22 claramente el Señor nos dice que viene en breve. Entonces, la respuesta de Juan
a la última promesa de Apocalipsis, es decir, que el Señor viene en breve, pues corresponde cuando dice, sí ven, Señor Jesús, es la palabra aramea maranatá, maranata o maranatá, que hace referencia, sea cual sea su pronunciación, el significado de esta palabra, pues ya dijimos, es una transliteración del arameo al griego, que hace referencia a ven pronto, Señor Jesús, sí, ven pronto. Esa misma palabra, y la hemos escuchado en el ámbito evangélico, ¿no? En medio de nosotros como evangélicos hemos escuchado esa palabra. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, también aparece, dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, el Señor viene. Entonces esa palabra expresa el deseo de que el Señor venga pronto. Vemos entonces, como ya mencionamos, la disposición del Señor a venir pronto, pero por otra parte, la disposición de la esposa, es decir, de la iglesia a nivel colectivo, y la disposición del Espíritu que pone ese clamor en la iglesia, pone ese deseo y también se une a pues ese propósito de que el Señor venga pronto. Pero ahora, de manera particular, en el versículo, aquí terminando, en el versículo 20, ahora es el apóstol Juan, y esto representa la disposición personal. Ya vimos la colectiva, la de la iglesia, pero ahora la disposición personal de cada uno. ¿Sí? Es Juan ahora el que desea de manera personal, sí, Señor, ven pronto. Entonces hay una perfecta armonía, vemos aquí, entre la voluntad del Señor y la disposición de su pueblo. Y tal debe ser la disposición de todo creyente. Y en caso de que alguien no quisiera o no se sienta preparado, pues es la exhortación de ponerse a cuentas y desear también pues la venida del Señor. Entonces examinarnos, ¿en realidad queremos que el Señor venga pronto? ¿O como la mayoría de personas que tienen su confianza en este mundo y esperan triunfar en este mundo? Y no estoy yo diciendo que no nos ocupemos de nuestras labores o que no tengamos riquezas, ¿no? A Dios alguno les ha concedido tener riquezas, pero como dice el Señor a través de Pablo a Timoteo, pues que a los ricos de este siglo manda que no pongan la esperanza en las riquezas. Entonces, este es el llamamiento a que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, independientemente de los bienes materiales que tengamos. Una de las personas que yo admiro y pues por algo es colocado como el padre de la fe en la escritura es Abraham, porque siendo muy rico, su esperanza y su confianza no estaba en las riquezas. Dice la escritura que él tenía puesta su mirada en la ciudad, ¿cierto? Cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Dice que él no estaba pues con la mirada puesta en lo terrenal. ¿Sí? Él buscaba más allá de una herencia física, aunque Dios se la prometió y Abraham caminó por fe en esa promesa, pues hay una promesa aún más gloriosa que es una herencia espiritual por la cual caminó realmente y en últimas nuestro padre en la fe, Abraham. Entonces vemos que esa debe ser la disposición de nosotros y un buen examen para que desde ya cultivemos esa esperanza, esa venida por ese deseo por la segunda venida del Señor. Terminamos entonces, y termino como a manera de conclusión, mostrando un cuadro comparativo realizado precisamente por William MacDonald. Me parece muy organizadito y muy claro, por eso lo comparto, lo quiero compartir con ustedes, entre Génesis y Apocalipsis. Génesis es el inicio. ¿Sí? El Génesis nos narra respecto a la creación, pero también a la caída. Es decir, en Génesis se empiezan a ver los problemas, se empiezan a ver las dificultades, las consecuencias de la caída. Pero en Apocalipsis, todos esos problemas que surgieron en la caída, por así decirlo, porque Dios es soberano, es decir, la caída no tomó a Dios por sorpresa, lo hemos enfatizado una y otra vez. Un solo pasaje que nos da, entre muchos, que nos muestra que es así, dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo, es decir, ya había sido destinado, y eso evidencia entonces que la caída no tomó por sorpresa a Dios. Dentro de su propósito, Dios ha permitido que esto sea para su gloria y también para nosotros conocer
la misericordia y el amor de Dios, que en condiciones quizá ideales no hubiésemos conocido la misericordia, porque la misericordia se tiene no con el que no la necesita, sino con el que la necesita, con el que está en una condición crítica. Y a través de la caída hemos podido ver esa faceta del Señor, su amor al entregar a su Hijo, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales, creo yo, entre muchas y entre las que quizá no conocemos, por las cuales Dios permitió la caída. Entonces, lo que comienza en Génesis tiene su resolución final en Apocalipsis. Lo que comienza en Génesis termina a plenitud en Apocalipsis. Entonces aquí vemos cómo los efectos de la caída son eliminados por completo al final de Apocalipsis y cómo el hombre que al principio cayó en pecado ahora es restaurado a la comunión y al propósito original de Dios para él. Entonces, así como Génesis es el libro de los comienzos, pues Apocalipsis es el libro de la consumación. Y los temas introducidos en el primer libro, pues son llevados a su resolución en el último libro. Y vamos a empezar a ver este cuadro. En Génesis vemos la creación de los cielos y de la tierra. Y en Apocalipsis, en contraparte, vemos por una parte la destrucción de los cielos y la tierra que fueron creados en Génesis, pero viene los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Una creación que permanecerá así para siempre, según Apocalipsis 21:1. En Génesis vemos el comienzo del reinado de Satanás sobre la tierra, Génesis capítulo 3 del 1 al 7, pero por otra parte vemos en Apocalipsis que Satanás es echado en el lago de fuego, según Apocalipsis 20:10. En Génesis vemos la entrada del pecado, Génesis capítulo 3 versículo 1 al 7. En Apocalipsis vemos la exclusión del pecado, Apocalipsis 21:27. En Génesis vemos el pronunciamiento de la maldición sobre la creación, Génesis 3 del 17 al 19, pero en Apocalipsis vemos la eliminación de la maldición, Apocalipsis 22:3. En Génesis vemos la pérdida del derecho al árbol de la vida, según Génesis 3:24b y Génesis 3:24, la segunda parte. Y en Apocalipsis la restauración del acceso al árbol de la vida, como ya lo hemos visto anteriormente, ya lo habíamos visto en Apocalipsis 22:2 y Apocalipsis 22:19. En Génesis, la expulsión del hombre del huerto, es expulsado del huerto del Edén, según Génesis 3:24, la primera parte, pero en Apocalipsis vemos la bienvenida del hombre al paraíso, según Apocalipsis 22, del 1 al 7. En Génesis vemos la entrada de la muerte en el mundo, Génesis 2:17, Génesis 5:5. Pero en Apocalipsis la eliminación sempiterna de la muerte, Apocalipsis 21:24. En Génesis capítulo 4, versículo 1 vemos la boda del primer Adán, pero en Apocalipsis la boda del último Adán, las bodas del Cordero, que ya habíamos visto en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Entonces vemos todos estos aspectos, ¿no? Por último, el dolor llega a la humanidad, Génesis 3:16, pero vemos la eliminación del dolor en Apocalipsis 21:4. Entonces, Apocalipsis, como ya lo dijimos desde el primer capítulo, además de ser un libro de juicios y de destrucción, como la mayoría así lo percibe, pues nos muestra otros aspectos que queremos citar, pues a manera de conclusión. Y básicamente quiero resumir con 5 palabras, quizá de pronto me quedo corto, pero quiero hacer un resumen, digamos, en términos de ideas de lo que es el libro Apocalipsis y lo que hemos visto a lo largo de estos años, no sé, han sido como 4 años o 3 años y medio a lo largo del libro, y vamos a ver entonces 5 conceptos que creo yo resumen Apocalipsis. Quizá que en primer lugar, la soberanía de Dios, y cómo necesitamos recordarlo, y sobre todo en estos tiempos en los que vemos que un virus, que una pandemia se ha salido de control, aún de los científicos. Estamos en una era de avances científicos, tecnológicos sin precedentes. Sin embargo, pues la humanidad queda impotente
ante los virus y todo esto que es consecuencia y producto pues de la entrada del pecado al mundo. Por eso vino la enfermedad, vino pues aún la creación, gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Todo esto pues es la creación también gimiendo, esperando también la redención de los hijos de Dios. Entonces vemos en primer lugar la soberanía de Dios. Dios está en control y todos los eventos que parecen caóticos finalmente van a ser llevados a feliz término, al cumplimiento del propósito de Dios, aunque para nosotros no parezca. Recordemos que nuestros caminos no son como los del Señor, ni nuestros pensamientos como los de Él. Los caminos del Señor son más altos, sus pensamientos más altos que los nuestros. Entonces no podemos juzgar a Dios desde una perspectiva terrenal. En segundo lugar, vemos su justicia, dando a cada uno la retribución debida. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18, habla de que el Señor va a dar a cada uno conforme a lo que le corresponde. También vimos que Apocalipsis es un libro que nos da esperanza, porque el Señor promete eliminar, ya dijimos, en primer lugar soberanía, segundo justicia, tercero esperanza. Y es un mensaje muy oportuno para estos días que estamos viviendo, porque el Señor promete eliminar todas las consecuencias del pecado, la muerte y el sufrimiento. Promete hacer nuevas todas las cosas y hacernos partícipes de la nueva creación. Entonces es de gran esperanza. Para aquel entonces no sufriremos por las enfermedades, por las guerras, por la injusticia, por todo este tipo de cosas que hoy en día nos afectan. Apocalipsis 21:4 y Apocalipsis 22:3 nos habla entonces de la eliminación de la maldición del pecado y de las consecuencias del pecado. En cuarto lugar, o el cuarto tema con el que yo resumiría Apocalipsis, es restauración. Es un libro que evidencia la restauración de la comunión con Dios, la restauración. En cuanto a la creación, no soy muy preciso al decir restauración de la creación, porque en el milenio sí va a haber una restauración, pero luego del milenio la presente creación será destruida para dar paso a una nueva creación. Entonces sí va a haber restauración de la creación en el milenio, pero finalmente será destruida para dar paso a una nueva creación, como ya lo hemos visto en estos dos últimos capítulos. Pero principalmente cuando digo restauración, me refiero a la restauración de la comunión entre Dios y el hombre, la cual se vio afectada debido a la caída. Y en quinto y en último lugar, es un libro de adoración, es un manual de adoración. Me ofendo muchas veces cuando las personas dicen que Apocalipsis es solo un libro de caos y de destrucción, como la mayoría así lo califica o lo cataloga. El término Apocalipsis ha sido bastante distorsionado en nuestro medio y tiene una connotación más de destrucción, y aunque eso también es uno de los temas que abarca Apocalipsis, no se limita a ello. Vemos en varios momentos de Apocalipsis esas escenas de adoración, esa revelación de la adoración en el cielo por parte de los seres celestiales, pero también por parte de los redimidos en varios pasajes, en varias partes de la Escritura. No me acuerdo de todas, pero recuerdo en el capítulo 4 y capítulo 5 la adoración celestial al que está sentado en el trono y al Cordero. En el capítulo 7 también la adoración de esa multitud de vestiduras blancas. También en el capítulo 14, los 144,000. Vemos también al principio del capítulo 15, adoración, exaltación al Señor. En el capítulo 19 también, y en varios pasajes que en este momento pues se me escapan de la memoria, pero podemos ver que Apocalipsis es un manual de adoración. Prueba de ello es que muchos de nuestros cánticos son tomados de Apocalipsis. Por ejemplo, ese famoso himno Santo, 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 Señor Omnipotente. ¿Sí? Es una referencia a esa adoración por parte de los 4 seres vivientes, de estos seres maravillosos, glorificando al único que merece adoración y exaltación. Entonces, con esto nosotros hemos terminado, hemos resumido entonces, repito el resumen: soberanía, justicia, esperanza, restauración y adoración. De esta manera entonces hemos terminado de ver a Apocalipsis. Sin embargo,
de manera adicional, quiero compartirles y mencionarles pues que debido a que la serie Apocalipsis la comenzamos a transmitir en el canal desde el capítulo 7 más o menos, desde las trompetas, capítulo 7, capítulo 8. Por consiguiente, los primeros capítulos que vimos no están en el canal. Entonces vamos a devolvernos lo mismo que hicimos con Primera de Corintios. Nos devolveremos al capítulo 1 para tomar estos temas y extendernos hasta donde no están en el canal, para que tengamos toda la serie completa, y es lo que haremos próximamente hasta cuando el Señor nos lo permita. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, te alabamos y te exaltamos por todo lo que nos has permitido aprender, por toda esa esperanza que nos has dado, Señor, en el libro de Apocalipsis, porque nos has hecho bienaventurados. Tu palabra dice, bienaventurados los que oyen, los que leen las palabras de este libro, los que guardan. Ayúdanos a guardar, no solamente a ser espectadores y admirar todo lo que aquí está escrito, sino que vivamos conforme a esta palabra, conforme a esta verdad. A ti te glorificamos y te exaltamos y te bendecimos. Síguenos ayudando en este tiempo. Ponemos en tus manos la situación mundial, la situación de nuestro país, nuestras autoridades gubernamentales, los organismos de salud. Guarda, Señor, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todos los funcionarios involucrados en el área de la salud, Señor, para que los fortalezcas y les ayudes con sus respectivas familias, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas bendiciones.